No me queda más remedio que empezar hablando de Sofía Petrilo, la de las chicas de oro, porque ella diría Madrid 1975. Madrid 1975, varias docenas de mozalbetes avanzan por la ciudad universitaria camino del arroyo Cantarranas. Allí hay un edificio gris, feo, con aspecto de búnker. Algunos lo llaman brutalista e incluso hay personas a las que les gusta. Digo que era gris porque era gris por fuera, pero también era gris por dentro, porque muchos recordaréis que en los descansillos de las escaleras había unos señores de gris con casco y porras que estaban allí intentando, y no siempre lo conseguían, que nosotros fuéramos a estudiar y no alterar el orden público. Todos empezasteis en octubre del 75, pero yo no. ¿Por qué yo no? Porque me había salido un trabajo en un colegio y durante un mes estuve trabajando en un colegio con niños y me incorporé un mes después. Eso me provocó un cierto aislamiento al principio, pero luego la verdad es que enseguida me acoplé. Yo me sentaba en primera fila, no porque fuera especialmente estudiosa ni empollona, sino porque así no tenía que hablar con nadie ni ver a nadie. Yo me sentaba en primera fila. Os recuerdo prácticamente a todos, efectivamente, o sea, os sentabais vosotros dos también en la primera fila. Me acuerdo de bastantes profesores, me acuerdo de bastantes alumnos, me lo pasé bien, aprendí muy poco, también lo tengo que decir, todo lo que aprendí, yo creo que lo aprendí después y lo aprendí casi más con la práctica, pero sí me abrió curiosidad por unos mundos que hasta entonces no existían. Entonces eso se lo agradezco a la facultad, aunque periodismo me enseñó cero. Cuando luego me fui, tuve que estudiar en Estados Unidos y estudié periodismo, me di cuenta del abismo que había, pero no cambiaría ni un día de mis 5 años de facultad por los 2 años que estuve en Estados Unidos, pese a que ni el rigor ni la exigencia se parecían para nada, pero como me lo pasé en la facultad, no me lo pasé en Estados Unidos. ¿Algún recuerdo especial? Pues mira, recuerdos especiales tengo del bar de farmacia, porque no sé por qué desayunábamos en farmacia, no me acuerdo muy bien por qué. Porque había un bar. Debía ser que era más barato que el bar de la facultad, pero no sé por qué desayunábamos en farmacia. Recuerdo sobre todo lo agradable que era salir de clase y pasear, aunque la facultad era horrible y estoy de acuerdo en que era horrible, el paseo hasta Moncloa era la cosa más agradable del mundo y eso, hacerlo caminando, era muy agradable. Y tengo más recuerdos de primero que luego de los años posteriores, debe ser que fui menos a clase. Yo venía de un colegio de curas, de un colegio universitario pijo, y bueno, pues aunque era de extracción obrera, pues a mí llegar a esta facultad y encontrarme con un mundo completamente desconocido, muy politizado, pues me impactó muchísimo. Pero yo creo que todavía me impactó más el poder disfrutar de la diversidad que aquí se vivía respecto de los pueblos de España. Pues para mí fue un descubrimiento y a mí me daba mucha envidia la gente que venía de aquí. Yo quería estar como ellos en un colegio mayor, en un piso independiente y además decir con gran vehemencia que yo era de... En aquel entonces ser de Madrid no era muy reivindicativo, ahora parece que se lleva un poco más decir que eres de Madrid. Que disfruté muchísimo esos 5 años de gentes de todo el estado. Yo solía sentarme en la 505 junto a los ventanales con Javier Mondéjar, con Chema del Olmo, con Víctor Sánchez, con Paco Terrón, con Juan y Montaño, con Ana Luisa Rodríguez Pombo, con Pepe Pulido y otros muchos más, que la lista es muy larga y no da para tanto. De aquellos años recuerdo los buenos ratos, las soporíferas clases de historia de Napoleón, los magníficos profesores que tuvimos, el bar, por supuesto,
esos maravillosos desayunos en el bar que a veces se entroncaban con el aperitivo, ¿os recordáis? Os voy a poner una foto porque seguramente con este pelo y con este aspecto y 50 años más viejo nadie me recuerda, y yo no sé si me recordaréis con el aspecto que tenía en aquel momento, pero de todas maneras os pongo un dibujito que me hicieron en su momento. Yo no sé si os acordaréis de quién era. Por encima de todos esos recuerdos así como un poco tristes y lejanos, sí tengo también el recuerdo de esos días en Moncloa tomándonos unas cervecitas, de los fines de semana con los compañeros, de nuestro viaje a Mallorca. Fue una época realmente muy bonita y de la que guardo muy buenos recuerdos, y también compañeros que después se me han hecho amigos a lo largo de la vida y que hoy siguen siéndolo. Mi etapa en la universidad fue la etapa más feliz de mi vida. Es algo que tenía muy claro en aquellos momentos y que con el paso del tiempo pues he reafirmado. Fue una etapa estupenda y celebraciones como esta no hacen más que realzar esa nostalgia y esos fantásticos recuerdos que tengo de aquella época. La facultad me impresionó porque era distinto a todo lo que yo conocía, con su aspecto de cemento, con las puertas tan grandes, las escaleras, el aula con tantísima gente y además, como ha dicho algún que otro compañero, con esa diversidad, gente gallega, asturiana, andaluza, de todas partes de Madrid. Me fascinó la llegada. Pues ahora, 40 años después de salir de aquí, me encuentro con que se cumplen los 50 años de la facultad y que nosotros éramos la quinta promoción. Yo aquí desembarqué de casualidad. Mi destino era ser capitán de pesca. Mi padre trabajó toda su vida como marinero en Galicia. En COU pedí las optativas para irme a la Escuela Náutica de Coruña y, sin embargo, un amiguete mío me dijo aquello de que, oye, los reportajes de Miguel de la Cuadra Salcedo, de Manuel Alcalá, en televisión, me llamaron mucho la atención y me engancharon. Y dije, ¿entonces qué? ¿Nos vamos los dos a periodismo? Y dice, no, nos vamos los dos a Madrid a hacer periodismo. Resultado, yo acabé en Madrid haciendo periodismo, él se quedó en Galicia haciendo magisterio. Hay un momento emocional ahí que es del curso 75-76. En mi caso, yo venía de mi pueblo, bueno, yo quería estudiar periodismo porque descubrí que había unos tipos que se habían encargado al presidente de los Estados Unidos escribiendo el caso Watergate. Yo dije, hostia, yo quiero ser como esos. Pero luego me di cuenta que la realidad era otra, cuando en mi vida profesional eso no tenía nada que ver. Me hace mucha ilusión volver a la facultad de periodismo muchos años después, aunque he estado en alguna ocasión. Fueron años que yo creo que todos vamos a recordar siempre, porque, bueno, algunos compañeros dicen que aprendieron, otros que no aprendieron. Yo aprendí mucho y aprendí, pues cuando eres joven, a relacionarte con gente de otros sitios, a hablar de la profesión. Yo siempre quise ser periodista y 40 años después de profesión, que voy a cumplir dentro de poco, volvería a la Facultad de Ciencias de la Información, volvería a hacer periodismo y volvería a ser periodista. La verdad que no me arrepiento en absoluto y animo a la gente que se forme. Tampoco animo a que todo el mundo se apunte a ser periodista, porque no hace falta que todos seamos periodistas, pero que haya buenos profesionales que vayan a la facultad y que se formen es importante. Que luego la vida les lleva por otros derroteros, pero que la formación esa básica les viene bien. Yo llegué a esta facultad sin saber muy bien por qué venía, que en cuarto estuve a punto de mandar todo a freír puñetas cuando ya tenía todo el cuarto aprobado menos 2 parciales. Pero uno de esos profesores, que era José María Torre, yo salí como un miura de aquí al Instituto de Radio y Televisión, y cuando llegué siempre pienso que fueron como 2 capotazos toreros. Me cogió, me dio 2 capotazos y dijo, hombre, ahora, si ya lo tienes todo prácticamente hecho, ¿cómo vas a dejarlo? Mira, te encargo que hagas este trabajo, no sé qué. Y de repente vine en septiembre, hice los 2 parciales que me quedaban, vine en quinto, hice quinto y terminé. Mi paso por aquí, por esta facultad, me dio suficiente bagaje como para ganarme la vida a partir de, en realidad, de terminar la mili. Mis años de facultad para mí fueron de verdad espectaculares. Yo llegué con 16 añitos, entré en la facultad en septiembre de aquel año, o en octubre,
se murió Franco, al mes siguiente no tuvimos clase, yo todavía tenía 16 años, cumplí 17 al final de ese año y conocí a un montón de gente, entre otros a mi marido actual, con el que llevo 35 años casada, pero bueno, eso es lo de menos. Lo demás es que a mí me sirvió muchísimo, ya sé que hay mucha gente que dice que la facultad no sirvió para nada, para mí sí sirvió. Y lo que hice en periodismo me gustó, me sirvió mucho, fue muy funcional, porque en aquella época los gabinetes de prensa no estaban tan de moda, la imagen no estaba tan de moda, y yo pues exploté esa doble titulación y realmente pues me fue bien. También había, o por lo menos se sentía una cierta sensación de inutilidad cuando llegabas a un examen, y esto es literal, historia del periodismo de cuarto, y te decían: explique las características formales de las gacetas holandesas en el Renacimiento. Y tú pensabas, lo primero que te apetecía era salir corriendo. Yo creo que lo peor de todo era una cierta sensación de inutilidad. Inutilidad que te entraba cuando de repente tenías que estudiar una ley de prensa del año 66, caduca, absolutamente obsoleta, que se caía a pedazos, pero sin embargo estaba vigente y no nos quedaba más remedio que estudiarla. Yo siempre quise ser periodista, Bueno, cuando tenía 6 años quería ser paracaidista, pero luego me quedé en periodista. Esto es gracioso porque las profesoras te preguntaban: ¿tú qué quieres ser? Y yo paracaidista. Estaba un poquito cerca, ¿no? A partir de los 12 años quería ser periodista y leía periódicos. Y recuerdo ir leyendo en el metro para ir a la facultad, recuerdo ir leyendo periódicos todo el tiempo, ¿no? Y leía el diario Pueblo, que luego fuimos, ¿os acordáis? Que fuimos al diario Pueblo y nos subimos en aquel ascensor que daba la vuelta, y yo es una experiencia que he querido volver a realizar y ha sido imposible. Y yo admiraba por encima de todas las cosas de este mundo a los grandes periodistas. Y admiraba a un periodista que escribió como los ángeles, como los dioses y como los humanos que sufren, que se llamaba Pedro Rodríguez. Un día voy por el pasillo y me encuentro a Pedro Rodríguez, que me pregunta dónde está el aula, no me acuerdo cuál. Y entonces me quedé tan extasiada, o sea, era mi ídolo, que no supe, o sea, no articulé palabra, le miré, no fui capaz de decirle más que allí, y no fui capaz de decirle: ¿es usted mi ídolo? Pero este no es mi ídolo. Era un tiempo de que arrancaba la universidad y no había ningún medio, ni estudios, ni cámaras, ni nada. Y solo se podía enseñar como en la pizarra, es decir, esto es una cámara o esto es un micrófono, y ciertamente era un arranque verdaderamente penoso. Tú me contabas hace un segundo que no habíais visto un estudio y no habíais visto una cámara y no habíais visto un micrófono, y solamente en mi asignatura, una vez que os llevé al Instituto de Radiotelevisión, visteis un set, un estudio pequeño que era verdaderamente infantil comparado con los medios que hay ahora en la facultad y en otras facultades privadas y en todos la enseñanza. Yo creo que hasta en institutos hay muchos más medios que entonces en la facultad. Ni siquiera había profesores, es decir, nos buscaron a los profesores de los profesionales que estábamos en televisión, que estábamos en la radio, y nos habilitaban todos los años para hacernos un contrato especial, porque no había, ya te digo, de nada, absolutamente de nada. Recuerdo, sí que tengo recuerdos de todos esos incidentes, acontecimientos que vivimos en la facultad, de asambleas, manifestaciones,
y todo tipo de reivindicaciones que llevábamos a cabo. Vivíamos el espíritu universitario, si se puede decir, un poco más intensamente que como se vive ahora, que no voy a entrar en comparaciones. Éramos jóvenes y teníamos derecho a divertirnos, y bueno, recuerdo mucho las fiestas de los colegios mayores, el cine que veíamos en la mayoría de las facultades, etcétera. De mi paso por la universidad, pues apenas recuerdo que me ha hecho triunfar en la carrera, claro, lógicamente. Esa frase tan maravillosa de Fichte de que la conciencia empírica nos da la hipótesis hiperbólica de una radical discordancia de las apariencias. Sin esa frase no hubiese podido triunfar, y me imagino que a vosotros os habrá pasado tres cuartas de lo mismo. Lo primero que aprendí en primero de carrera, no lo he olvidado nunca. Y hay una frase que sin duda vosotros recordaréis, porque la hemos recordado muchas veces, que nos la propuso en aquella teoría de la información, que fue para mí el germen de mi espíritu profesional, de aquel profesor que nos contaba la conciencia no puede formar una hipótesis hiperbólica de una radical discordancia de las apariencias. Hay otra del mismo profesor que para mí ha sido, digamos, el leitmotiv profesional. Tanto es así que esta frase yo la puse en el comienzo, en el encabezamiento de mi plan de gestión, cuando me presenté al concurso público para el Consejo de Administración y la presidencia de Radio Televisión Española. Y de verdad que la quiero dejar aquí porque es el recuerdo de Cantarranas, pero es también el recuerdo personal de una periodista que comenzó con este espíritu. Decía aquel profesor, Sánchez Bravo, nos recordaba una frase de Fichte, que decía así: quizá no todo el mundo puede ver la verdad, pero todo el mundo puede serla. Me gustaría recordar a un profesor que tuvimos, si no recuerdo mal, en primero, que nos daba lengua, que era en aquel momento uno de los más implicados, por lo menos en la facultad, del movimiento de profesores interinos, no me acuerdo, penenes, profesores no numerarios, y que se llamaba Cayo Liébana Macho. Es casi imposible olvidar a alguien que tenga de nombre Cayo y de apellidos Liébana Macho. Cuando trataron de poner desde el gobierno, convertir la carrera de 4 años en una carrera de segundo ciclo, de 5 años en aquel momento, una carrera de segundo ciclo, solamente para los diplomados pudieran hacer 2 añitos más y eran periodistas, y aquello lo veíamos como una agresión. De hecho lo era, porque estábamos ya estudiando una carrera de 5 años y al final íbamos a terminar nosotros con 5 años de periodista frente a otro que con 5 años iba a ser ingeniero y periodista, con lo cual estábamos en una situación desde el punto de vista laboral bastante penosa. Y Cayo se implicó mucho con nosotros, venía con la estudia de los penenes, y me acuerdo de una manifestación que hicimos hasta Moncloa, hasta la zona de donde está el Arco del Triunfo, de época franquista, y Cayo se dirigió a todos nosotros de manera, creo que no llevaba ni micro, bueno, igual puede que un megáfono, pero poco más, que apenas se le podía oír, y nos hizo una llamada, algo así como: ya que no nos quieren escuchar, que son sordos todos estos políticos, vamos a ver si aquí delante de estas piedras milenarias conseguimos que nos escuchen. Segundo ciclo, no. Segundo ciclo, no. Desgraciadamente, tengo entendido, perdí la pista a Cayo después de aquello, que falleció ya hace unos años, y bueno, me gustaría que de alguna manera, si sirve de algo esto de que uno sigue vivo mientras se le recuerde, bueno, pues Cayo, que sigues vivo entre nosotros, ¿vale? Entonces me gustaría contar una anécdota. Érase una vez una clase de lengua. El profesor se llamaba Cayo Liébana Macho, que era muy majo. Se enfrentó además a Cebrián cuando nos quiso endilgar el segundo ciclo. ¿Era PNN? Era PNN, sí. Entonces, no sé qué era PNN, pero era pues PNN. Debe ser como interino. Parecemos las virtudes. Como interino, bueno, ¿verdad? Y entonces, no numerario se llamaba entonces. Que estaba hablando de los dialectos y las lenguas de España. Y salió Tino de Luarca porque él dijo que el asturiano era un dialecto. Y Tino dijo: el dialecto es un idioma. Y Cayo le dijo: mira, Tino, bonito, el asturiano es un dialecto. ¿Cómo? Se levantó del pupitre aquel que teníamos de formica, se fue a la calle y pegó un portazo, y al pegar el portazo nos dijo: ovellas.
que sois unas ovellas. A mí estudiar periodismo me gustó mucho después, más que durante, porque es verdad que la calidad de la enseñanza no era mucho. Quiero hacer un recordatorio especial al profesor más traicionero que yo he tenido en mi vida, que han sido varios, que era, ¿cómo se llamaba, Antonio? Fernando Ariel del Val. Ariel del Val, efectivamente, que iba de colega y nos metió la introducción a la sociología de Rocher, que eran como 800 páginas, en 15 días. De verdad es que lo odio, sin malicia humana, pero me sentó muy mal. Teníamos un profesor de geopolítica, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que decía, como profesor suyo que soy, de ustedes como alumnos míos que lo son, aquello ya me repateaba lo más, ¿no? Entonces este señor tenía un ayudante al que mandaba a dar clases el 80% de los días. Entonces me acuerdo que en una comisión de alumnos fuimos a hablar con él en el despacho. Y un compañero que no está hoy, lamentablemente, se llama Tino Ron, asturiano, de la mafia asturiana, se encabronó con el profesor este, lo agarró de la solapa y lo sacó por encima del despacho, ¿no? Claro. Ahí acabaron las discusiones sobre el nuevo profesor o el profesor adjunto y tal. Me acuerdo especialmente de las clases de Altabella, que solo tosía y no hacía gran cosa más, y no mucho más, la verdad. Para mí, los 5 años de carrera del 75 al 80 fueron los años más emocionantes de mi vida, porque me pilló dos razones elementales. Una, me pilló de 20 a 25 años, con lo cual, eterna juventud, eres un yogurín y disfrutas de todo lo que hay, y luego porque tuve la suerte de que esa época se concentrara en Madrid, y en una época de una España efervescente, impresionante, riquísima, en todos los ambientes, en todas las culturas, en todo. Yo vivía en colegios mayores, cada lado desenfraguado absolutamente todo, vivimos la primera y las segundas elecciones generales del 77-79, la muerte de Franco, eso es irrepetible, afortunadamente, y gracias a Dios, la mujer de Carmen Polo, el marido de Carmen Polo que falleció también, la legalización del PC, la llegada de la nueva ola madrileña, el rock de New, asfalto, de tequila, etc. Pero sobre todo nosotros, en una facultad que estaba naciendo en ese momento, estábamos inventando nosotros una carrera que ahora tiene más difusión. En aquel momento pues éramos unos yogures que estábamos experimentando lo que tenía que ser luego el mundo del periodismo profesional. Pero fueron del 75 al 80 los años más maravillosos de toda mi vida y he tenido una buena vida, la verdad. De los años de facultad recuerdo pues nuestro afán por conocer las cosas, por comprender una situación política complicada, por correr en las manifestaciones cuando los grises no seguían, por interesarnos por la política incipiente, porque empezamos la carrera cuando Franco todavía vivía. Yo creo que esos años han sido buenos para nosotros y hemos tenido la suerte de vivir unos años que han cambiado España y que en estos momentos de crisis política que estamos viviendo y de crisis de valores convenía un poco recuperar ese espíritu que teníamos en aquellos años de intentar luchar por una sociedad más justa y más democrática. Y yo creo que la Facultad de Ciencias de la Información fue un buen ejemplo de esa lucha que tuvimos. Bien, la cuestión de contexto no es solo lo que hacían los grises, por ejemplo, allí en la facultad, a la puerta del aula, pertrechados con sus abrillantadas botas de asalto, sus cascos, sus dispositivos represores, estaban a las órdenes de una dictadura. Creo que la cuestión es también, y desde luego, qué hacíamos nosotras, qué hacíamos nosotros allí, cómo lo vivíamos, ¿no? Cómo reaccionábamos ante tanta barbarie, ante estos hechos tan absolutamente demenciales. Las clases difícilmente se completaban sobre las 11 de la mañana, o antes se interrumpían, todos sabemos, ¿no? Por lo de siempre, la represión, la muerte de estudiantes, la falta de libertad de expresión, de democracia, de oxígeno, en definitiva por la dureza del régimen, ¿no? Cuando comenzamos la carrera todavía vivía Franco, seguro que tomba, y ens podrem alliberar, ¿no? Que cantaba Lluís Llach en l'estaca, ai, rabioso fello can de Palleiro, en Galicia, Benedito y Viviano. Sucesos de Montejurra, asesinato de abogados de Atocha, nuestro profesor de Derecho se había afeitado la barba por si acaso.
cargas policiales constantes, brutales. Recuerdo los datsibaos, esos papeles de Estraza desplegados desde primera hora de la mañana en las paredes de la facultad, a lo largo de los distintos pisos, reclamando, denunciando, llamando a huelgas y demás. Formasteis parte de una etapa muy importante de mi vida, de la vida universitaria. En una España muy distinta a la que vivimos actualmente, una España más dura, más triste, pero una España sin libertad, pero sin embargo una España que formó o sentó las bases de la que vivimos actualmente. Me sorprendió lo politizado que estaba la situación y ver a los grises entrar, las asambleas, la primera asamblea que se produjo, los carteles en las paredes, la gente que corría de los grises, que venía de filosofía y se escondía en la facultad. Yo tuve la oportunidad de conocer a todos vosotros, mucha gente de Madrid, pero había gente de Galicia, de Asturias, de Valencia, de Extremadura, y esto era como me aportó tanta riqueza desde el punto de vista personal, emocional, intelectual, porque estábamos en una facultad donde, bueno, desde el punto de vista profesional y tal, bueno, pero el ambiente que se vivía en Madrid, en todos los sentidos, cultural, intelectual, de cambio, de descubrir el mundo de la política, y sobre todo estábamos viviendo ese momento tan importante que creíamos además que con nuestro trabajo, con nuestra profesión, teníamos que contarlo, teníamos que contribuir a ese cambio y a mejorar la sociedad, que en definitiva eso es el periodismo, creo, ¿no? Justo nosotros empezamos el curso a 1 de octubre, en teoría, luego se retrasó y tal, pero en septiembre fueron los últimos fusilados del franquismo, entonces ese era el ambiente con el que llegábamos nosotros a Madrid. El clima ya era un poco convulso porque todos los partidos eran ilegales, pero todos estaban en la calle todos los días organizando manifestaciones, protestas, poniendo pasquines en todas partes. Luego, en ese primer curso, que fue especialmente convulso en la historia de nuestra democracia, porque fue la muerte de los abogados de Atocha, no sé si fue ese curso o el siguiente, el segundo. Pero ahí tuvimos también un montón de manifestaciones, donde hubo incluso algunos muertos. Yolanda, una estudiante, que la secuestró la extrema derecha y le pegaron un tiro en una carretera por aquí cerca. Tuvimos un montón era un ambiente pero una situación en la que el cambio se palpaba y nosotros tuvimos la gran suerte de vivirlo. Y es magnífico recordar esos tiempos, recordar cómo hemos ido pasando estos años, hemos tenido la ocasión de conversar con distintos compañeros y bueno, algunos decían, Leonor, ¿qué haces? ¿O qué dejas de hacer? ¿O cómo sigues? Bueno, para mí desde que entré en la facultad hasta ahora ha sido un tiempo realmente increíble. El tiempo de la transición significó mucho en nuestras vidas, considerando además que veníamos de una etapa política pues muy diferente, lo que sería la dictadura franquista. En mi caso, yo estudiando en un colegio de monjas, y Anabela, no sé cómo, ¿de dónde venías? ¿De monjas, de instituto? No, de monjas no, de un colegio laico, vamos. Bueno, laico, pero al final el impacto al llegar a la facultad fue importante. Para mí fue un momento genial, fue abrir los ojos políticamente a todas las movidas que en ese momento había en nuestro país. Lo de que Franco muriera fue maravilloso y bueno, realmente yo conocía partidos políticos, pero en la facultad era un mundo efervescente. Era la LCR, movidas, caballos, policía, no sé, fue para mí genial. Me matriculé en 1975 en la facultad por dos razones. Yo creo que había dos razones que me impulsaron a ello. Una que es el ambiente político que en ese momento se vivía en España, un ambiente de efervescencia, de cambio, y ese ambiente iba acompañado de una actividad periodística enorme, ingente, y de alguna forma yo quería participar en ese cambio político y también hacerlo desde una posición muy próxima, como podría ser en una actividad periodística. El momento de los palos de los grises también lo recuerdo, y por supuesto a vosotros. Es curioso, porque viendo las fotos que habéis mandado de la revista Cantarranas, pues me he dado cuenta de la cantidad de hechos históricos de los que hemos sido testigos. A ver, no es que yo no fuera consciente de que habíamos vivido esos hechos históricos, sí lo soy, pero una cosa es ser consciente de ello y otra cosa es verlos enumerados así, uno detrás de otro.
la verdad es que impresiona. Entré a la facultad que fue a Potosina. Entré corriendo porque llegaba tarde a clase y me dedico a una pared, y esa pared era un gris, que llevaba casco, y me dijo, ¿tú de quién huyes? Yo dije, yo no huyo de nadie, llego tarde a clase. Tenía aspecto de búnker y además es que dentro tenía un búnker. Recordaréis que el despacho del decano estaba completamente cerrado, había una puerta por la que alguna vez se consiguió pasar, pero normalmente era imposible, y a él solo se podía acceder desde el aparcamiento a través de un ascensor de llave, que entonces era el último grito en tecnología de seguridad. Yo tengo que contar que cuando fue aquella manif del segundo ciclo iba con Víctor en primera línea, íbamos totalmente acojonaditos, y Víctor mira para mí diciendo, esta niña se la van a merendar por ahí. Pero bueno, que fue toda una experiencia. Yo me acuerdo sobre todo de los primeros años, de aquella aula atestada de gente, llena de humo y de experiencias, que yo venía de un pueblín y pues para mí fue todo abrirse al mundo. Vamos a ver, cédeme la palabra a mí, porque yo estoy toda la noche con la cámara, que soy un aficionado, ya veremos el resultado, lo estoy haciendo lo mejor posible, pero aún no había conseguido chupar cámara. Yo sí bien, Víctor, me acuerdo del inicio de la facultad, cuando estábamos todos ahí entre los 16, 17, 18 años, pues éramos unos pipiolos, estábamos prácticamente descubriendo un mundo diferente. Era seguramente el primer momento en el que salíamos de nuestros barrios, de nuestro espacio más pequeño, más próximo a la familia, y descubríamos un mundo diferente. Y el mundo que descubrimos fue, pues ya lo sabemos, el del cambio político, la muerte de Franco, los grises corriéndonos a porrazos por los pasillos, la pelea del segundo ciclo, que yo recuerdo, lo ha recordado también Sole, íbamos en primera línea en las manifestaciones, y cuando aparecía la policía, pues quedábamos otra vez en primera fila, en primera línea, pero por el otro lado, por lo que era la cola de lo que corríamos, ¿no? Nos hacían correr, que era la leche aquello. Se acercaron un tipo a caballo, cuando fue a ver los tinos de un tino, lo cogió la porra, así, y lo tiró del caballo. Poco después vimos a Tino Ron pegando patadas a un jeep de la policía, con lo cual ya nos acojonamos y nos metemos en un bar a disimular. Recuerdo los asesinatos de Yolanda González y Arturo Ruiz, este último en el 77, en una manifestación pro amnistía a manos de un pistolero de ultraderecha. Los infiltrados en las manifestaciones eran frecuentes, ¿no? A Yolanda la asesinaron militantes de Fuerza Nueva cuando ya estábamos en el último curso. Residía en la calle Tembleque, en Aluche, y lo recuerdo porque yo vivía muy cerca. Recuerdo a los guerrilleros de Cristo Rey intimidando a estudiantes y haciéndoles cantar el Carlsol según la orientación de las pegatinas que llevasen en sus carpetas de apuntes. Recuerdo los ataques con bomba a librerías, en concreto uno a Antonio Machado, la Alberti, libros y librerías perseguidas. El mito de una transición pacífica e idílica se desmonta con datos, ¿no? Se calcula que hoy se calcula que entre 600 y 700 personas pues perdieron la vida en esa etapa de la transición, ¿no? Hay cosas que evidentemente no se olvidan, que no deben olvidarse, compañeras y compañeros de la 505. Que hayáis vivido aquí la transición y los grises entrando en la facultad, o lo que nos contáis también, ¿no? De que derrumbasteis físicamente el muro que separaba la primera y la segunda fase de este edificio emblemático que sigue siendo un referente para la facultad, es muy emocionante. Me gustaría reivindicar aquella época. Ahora hay mucho debate sobre la transición, y en especial sobre la transición política, pero yo quiero destacar que en aquella época no solo había transición política, había también una transición cultural y una transición social que ha sido fundamental para el devenir de nuestro tiempo, y todo lo que hoy vivimos, todo lo que hoy somos, viene un poco de aquella época. Yo creo que para bien.
Ha sido pues una vida profesional dura, pero también muy divertida. Donde he trabajado en la agencia EFE, 28 años en la revista Época, he colaborado con El Mundo, con El País, no sé, en muchísimos sitios, y sigo. De mi paso por la profesión, pues he trabajado tanto en radio como en televisión. He sido pionera de la televisión privada en Antena 3, como en revistas de la información general y en revistas de corazón. He trabajado junto a grandes profesionales de los que he aprendido muchísimo, como Iñaki Gabilondo, como Fernando Ónega, como Basilio Rogado y como mi gran querida Concha García Campoy, a la que llevo en el corazón. También he participado en la elaboración de un libro colectivo, que es este, y mi participación ha consistido en unos microrelatos, del que os quiero regalar uno en este momento. Se titula Tic Tac. Me vais a permitir que me ponga las gafas porque a esta altura de mi vida, la presbicia ya. El día que me regaló el reloj como si fuera el mejor obsequio del mundo, abrió una brecha en nuestra relación. Prisionera del tiempo, esposada a su cadena, mi vida se escurría entre sus manecillas y él ya no rezongaba por mi puntualidad. Cuando le abandoné, le dejé el reloj junto a unas palabras de despedida. El tiempo se acabó. Esto teniendo en cuenta que estas personas durante 40 años han vivido absolutamente todo. Seguramente no estaba hablando de lo que es nuestra España, pero es que la mayoría de nosotros, bueno, o mucha parte de nosotros, han estado en otros países como corresponsales, como destacados, etcétera, etcétera. Y estos corresponsales han vivido también una revolución a nivel mundial, como puede ser pues la guerra de los Balcanes, o como puede ser el muro de Berlín, o como puede ser, en fin, todo lo que pasó en Oriente Próximo, en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Pasé 5 años de carrera, que yo creo que esos 5 años profesionalmente me sirvieron prácticamente de nada, solo del tipómetro fue lo que guardé y yo tengo hoy en mi casa y tuve siempre en mi mesa de trabajo en el periódico. Y el oficio lo aprendí en la calle, un oficio que empecé pues después de hacer la mili, como todo el mundo, empecé en Faro de Vigo como corresponsal y fui subiendo y después de 38 años acabo de prejubilarme. Yo cuando entré en la Facultad de Ciencias de la Información, en el Ordovícico, creo que fui el único que se interesó por la información ambiental, que entonces estaba en pañales. Eso me permitió tener un curso de información periodística especializada muy cómodo. Se trataba de recoger en la prensa informaciones relacionadas con el tema que cada cual elegía, y mientras todos mis compañeros de curso se paseaban por la facultad con unos legajos horribles de recortes de prensa, yo llevaba una subcarpeta con 2 o 3 notitas muy sencillas. La verdad es que ahí sigo desde entonces. Estoy en la revista Quercus, que cumple ahora precisamente 40 años de existencia, o sea que el baño de nostalgia es doble. Para mí, estudiar periodismo fue dar respuesta a un deseo que tenía desde muy joven. Siempre me había gustado mucho. Luego ya en la carrera descubrí que me gustaba la información económica, me doctoré en información económica y he estado trabajando muchos años en ese ámbito. Pasé luego al mundo de la consultoría y hoy en día ya me dedico a trabajar en mi propia empresa consultora en temas estratégicos, lo que sería gestión del cambio, cómo ayudar a cambiar las emociones, cómo ayudar a cambiar los comportamientos a partir del análisis de las neurociencias, la psicología de los grupos humanos, ¿no? Tanto a nivel de consumo como de ciudadanos, como de recursos humanos dentro de las organizaciones. Para mí el periodismo fue una especie de vocación, misión, de ayudar a trasladar la información, en mi caso económica, al mundo empresarial, y trataba de cubrir lo que era una necesidad que había en las empresas de tener información rigurosa que ayudase a la gestión. En el mundo de la consultoría es también una misión, es ayudar a que las empresas sean mucho mejores, con líderes mucho más capaces
pero también pensando en los recursos humanos para ayudar a que las empresas sean no solamente más eficaces y más eficientes, sino también un modelo de bienestar, donde las personas estén trabajando de una manera satisfactoria, contribuyendo entre todos e integrando también muchas veces a la representación de los sindicatos en las estrategias y en la toma de decisiones. Y eso es un poco cómo ha sido el transcurso de mi profesión en estos años. Para mí, estudiar periodismo fue un acierto y los pasos a los que me ha llevado han sido también consecuencia de una evolución natural, y yo creo que digamos que en último término toda esa experiencia ha sido positiva. He tenido suerte porque al final mi carrera la he podido, siendo de Madrid, la he podido desarrollar en Asturias. La carrera y mi vida personal también, evidentemente, lo cual es una gran satisfacción, enorme satisfacción. Durante este tiempo he trabajado en la Agencia de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, siendo su responsable de comunicación, y eso, pues, aparte, digamos, también de tener una vida tranquila, no exenta de ciertas tensiones, preocupaciones y momentos también de crispación, pues, por el ambiente político y el ambiente en el que se desarrolla mi actividad. Al final ha sido un ejercicio de lo que podríamos llamar comunicación corporativa. Y me especialicé en periodismo cultural, que dentro de todas las ramas del periodismo siempre ha tenido muchos problemas para seguir adelante, pero yo creo en ello y creo que la cultura nos hace mejores, nos hace personas con más criterio y sobre todo nos hace personas mucho más felices, con lo cual tampoco entiendo por qué hay que cuestionarse siempre el tema del periodismo cultural, que siempre parece la María de todos los medios generalistas. Y bueno, pues lo dice alguien que ha estado ahí en la lucha por dignificar la información cultural y bueno, que ha sido un poco mi vida y lo sigue siendo. Así que bien por un periodismo de calidad y con criterio y con unas facultades que nos enseñen a ser mediadores sociales con criterio, y viva el periodismo cultural por lo que tiene de felicidad y también de lo mismo, hacer ciudadanos con un pensamiento mucho más libre y con más criterio. La vida para cada uno ha sido completamente distinta. Yo ejercí el periodismo los primeros años, sobre todo cuando estaba en la facultad. Yo tuve salida de caballo y parada de burro, como se suele decir. Empecé a trabajar en Revista Taurina, parecía que mis derroteros iban por ahí, pero para nada, fue circunstancia de la vida. A mí lo que realmente me gustaba era la política internacional. Entonces me fui a Londres en cuarto para aprender el inglés, dedicarme a eso, y ya en quinto me quedé, y la verdad que la vida sentimental ahí se me complicó un poco, y ya me quedé, pero viajé por todo el mundo. No ejercí el periodismo como tal, pero lo viví como tal. Sí que estuve durante un tiempo publicando en el periódico Tempo de Portugal mi experiencia a lo largo y ancho de este mundo. Yo me estaba comiendo la naftalina de la editorial católica en el vetusto edificio de Mateo Inurria del diario Ya. Y me vine aquí a Alicante para estar un verano trabajando en La Verdad, en la edición de Alicante de La Verdad, y sigo aquí hasta llegar al momento que todos los periodistas tenemos seguramente, y es decidir si vas a seguir por el camino del periodismo o te buscas un puesto y un lugar en el lado oscuro de la vida. Y yo me fui al lado oscuro, me fui a la Cámara de Comercio y sigo aquí con un montón de líos que en estos años me he ido buscando. Pero bueno, sigo todavía en la Cámara de Comercio porque tengo vocación de superviviente. Yo estudiaba historia a la vez que periodismo, pero en cualquier caso el periodismo me sirvió para hacer la oposición y trabajar en Radio Televisión Española desde el año 1989, o sea, en el siglo pasado. Y bueno, aún ahora sigo trabajando. Llevo 36 años trabajando en Radio Nacional de España. He hecho de todo, desde cultura, donde empecé en el programa El Ojo Crítico, que es el decano de la cultura en España. Después hice defensa, después estuve en París,
después volví y fui la corresponsal política durante 11 años en Moncloa y ahora, pues actualmente sigo la información de la Casa Real. Y nos hemos tirado 40 años trabajando, más o menos bien, tirando, unos fijos, otros como yo, de freelance, y quiero decir que a mí me han parecido estos 40 años apasionantes. Creo que hemos vivido momentos históricos y hemos tenido la posibilidad de cubrir momentos históricos tanto dentro de España como fuera de España. Creo que soy uno de los alumnos de la 505 que menos vocación periodística tenía. Entre otras cosas porque yo aparqué por allí porque mi amigo del alma, que aunque ha fallecido todavía existe, José Antonio Frías, pues él decidió estudiar periodismo y yo pues me fui de comparsa y por eso aparecí en la 505. Después me di cuenta rápidamente de que no era mi sitio y simultaneé con Derecho y me he dedicado mi vida profesional al Derecho. En parte por la decepción de tantas introducciones y tan poca coherencia, junto con la falta de prácticas y lo poco estructurado que estaba el programa, pues decidí matricularme en Filosofía por las tardes, el año que empezaba tercero. Con tal fortuna que cuando acabé periodismo, esa licenciatura me permitió concursar a las oposiciones, así que tuve suerte y enseguida me puse a trabajar como profesor. Ahora ya estoy jubilado de la docencia y bueno, me entrego a la lectura de libros que tenía pendientes de filosofía, otros que son nuevos. ¿Qué me digo ahora ya jubilado? Pues mira, me digo lo mismo que le diría a mi hijo de 17 años. Es toda la vida por delante, hay mucho que hacer, pero tienes que hacerlo tú, porque cada momento es único e irrepetible. Miles de profesionales, estimamos que más de 60.000 se han formado a lo largo de los años aquí, con lo cual existe un enorme sentimiento de orgullo, de pertenencia, de cariño. Son muchas horas, mucho tiempo y es un momento de la vida también muy importante, ¿no? de maduración. El encuentro del 46 aniversario del inicio de nuestros estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense tuvo un preámbulo. El día previo, un grupo de compañeras y compañeros visitamos la facultad y recorrimos las actuales instalaciones. Coincidió nuestra visita con la celebración del 50 aniversario de la creación de la facultad. Recorrimos los espacios actuales, biblioteca, la recepción, el hall de entrada, las aulas y fuimos subiendo hasta la quinta planta, donde llegamos a la 505. La 505, el aula en la que empezamos nuestros estudios de periodismo y que ya se ha convertido en una marca para nosotros. Hablamos de la 505 y todos sabemos de lo que hablamos. Otra marca que hemos consolidado como grupo es la de Cantarranas. Cantarranas cuentan que era un arroyo que pasaba por debajo de la facultad y que dio nombre, por cierto, a la revista que empezamos a editar en primero de la facultad. Aquella revista fue una experiencia pionera en una facultad caracterizada por la ausencia total de cualquier tipo de prácticas. Cantarranas dejó huella, desde luego, en la facultad. Vimos que, lógicamente, el mobiliario ha cambiado, está todo renovado, el espacio es el mismo, es reconocible. Cuando entramos allí nos sentimos dentro del aula en la que habíamos empezado los estudios. Lo que ha cambiado es el ambiente. Obviamente ahora no se fuma. Nosotros teníamos el aula inundada de humo, una situación que nosotros en aquel momento no nos cuestionábamos, era algo que hoy se juzgaría como absolutamente improcedente e incluso indecente, pero lo hacíamos. También jugábamos al fútbol en el pasillo con una pelota de papel. El partido se acababa cuando subía la policía y nos corría a palos y nos refugiábamos en el aula.
la policía en aquella época, los grises, circulaban por la facultad como si fuera territorio ocupado, que todavía lo era, efectivamente. La comunicación está cambiando vertiginosamente y a veces la universidad está un poco de espaldas a la realidad, al mundo profesional, al mundo de la empresa, y eso no creo que sea beneficioso para realmente afrontar con éxito los retos, las necesidades de formación que tienen los profesionales de hoy y del mañana. No es pequeña la tarea, pero creo que debemos y está en nuestra responsabilidad hacer de esto una tarea exitosa. No podemos estar al margen en absoluto de lo que ocurre ahí fuera, de las redes sociales, o decir, no, bueno, nosotros seguimos explicando solo lo que se explicaba hace ya 40 50 años, que sí, hay que explicar los fundamentos, no hay que perderlos, y precisamente esto es una universidad, esto no es un instituto de formación profesional, pero hay que hacer una sabia combinación de contenidos humanísticos y también adaptados y que respondan a las nuevas exigencias de los nuevos retos de la comunicación. Ha habido una revolución tecnológica, una revolución social, la decadencia del papel, la dinamización de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo en 40 años unas personas se adaptan poco a poco profesionalmente a esta situación, teniendo en cuenta que los nuevos periodistas han nacido ya en una era digital y seguramente no se planteen qué es y cómo han llegado a esa era digital ellos, pero cómo se lo hemos entregado en relevo nosotros? A pesar de ese salto tan salvaje que han supuesto estos 40 años de periodismo, durante los cuales lamentablemente para mí el periodismo ha desaparecido, se ha difundido, se ha diluido en el mundo digital, y bueno, pues no quedan columnistas para mi gusto de talla, no sé, es como entrar en otro mundo. Yo, en fin, sé distinguir cuando un periodista, de lo que se llama periodista, ha pasado por una facultad de ciencias de la información o no. Y a mí eso me parece importante, y a estas alturas cuestionar que gente que va a tener que trabajar en los más diversos campos con algo tan sensible como es la información, cuestionar que tenga que tener unos estudios específicos me parece increíble. Llevo 20 años sin ejercer periodismo, trabajo, escribo. ¿Cómo lo veo? Mal. Lo veo mal. Muy bien no lo veo. A ver, lo veo mal por muchos motivos. Lo veo mal porque, lógicamente, como industria, no es que se haya deteriorado, está desapareciendo como industria. Entonces, al no existir una base ni económica ni fuerte, pues lógicamente todo lo que la sustentaba está desapareciendo. Como vocación, al no existir como industria, es muy difícil que exista como vocación. Entonces lo veo francamente mal. No sé qué va a pasar, tampoco soy adivina, pero muy bien no lo veo, la verdad. Yo creo que ahora nos hemos vuelto mucho más oficialistas. Antes igual había menos gabinetes de comunicación, había menos medios, pero nos trabajábamos más la noticia. Ahora vivimos mucho de las notas oficiales, está mucho más encorsetado y además el poco personal que hay en las redacciones en general nos impide hacer un periodismo de mínima investigación, y me preocupa mucho, ¿no? Porque yo creo que la sociedad se merece tener buenos periodistas y buenas informaciones. Y el futuro que veo, supongo, para este oficio es un futuro bastante complicado. En este momento, yo que me prejubilé hace 2 años, estábamos debatiendo si papel, si digital, si redes sociales, y lo único que veo y tengo claro es lo que sí, periodismo, puro y duro. El buen periodista siempre es necesario. Creímos y creemos en el periodismo, que, como decía Gabriel García Márquez, es la mejor profesión del mundo, ¿no? Todavía hoy, el mejor oficio del mundo, decía García Márquez. Pues me gustaría contar algunas cosas para las nuevas generaciones.
para las gentes que están iniciándose en la universidad. Yo creo que ellos tienen mucho por delante, pero tienen que pensar en lo que tienen por detrás. Nosotros estamos orgullosos de haber empezado con máquinas de escribir a las que había que teclear súper fuerte, cortando teletipos. Hemos pasado por todo, hemos llegado a los ordenadores, hemos llegado a montar en digital, hemos llegado a todo. Yo creo que esa es una experiencia, esa vida del analógico al digital, que de verdad crea una veteranía que es muy difícil que tengan ahora las nuevas generaciones. No digo que esté mal, pero hay gente que no coge un bolígrafo. Y yo particularmente creo que sin un bolígrafo, pues, o sin un lápiz, la vida no es nada, a pesar de que vivamos en un futuro digital. Y en cuanto a lo de que ya el periodismo ha muerto y ya no va a haber más periodismo porque esto es una mierda, porque ahora ya son redes sociales y gente que supuestamente es periodista pero que no tiene ni idea y además no contrasta fuentes, etcétera, etcétera. Creo que esto es un momento, bueno, sí, delicado, que nos ha arrinconado un poco a determinado tipo de periodistas, que creíamos que había que contrastar las fuentes y hablar con rigor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso va a pasar y creo que el periodismo va a seguir existiendo porque la gente quiere que le cuenten la actualidad, quiere que le cuenten lo que pasa de verdad en las calles. El periodismo ahora, tal como lo veo, pues veo que en teoría hay una cosa que se llama el periodismo ciudadano. Cualquiera puede con los medios que hay tecnológicos, aventurarse a ser periodista, pero creo que nosotros somos depositarios de una cosa que se llama la verificación. En ese sentido, es un poco el reto del futuro. O sea, toda la gente que se plantee querer ser testigo veraz de lo que está sucediendo, tiene que tener una cosa fundamental y es la verificación. O sea, realmente la credibilidad está basada en la capacidad de verificación. Y ese es un poco el mensaje que yo, Carlos Velázquez, 65 años, y de esta promoción del Aula 505, pues a todo el que lo quiera escuchar y oír y esté un poco atraído por la idea de ser periodista o cronista de lo que pasa, una única exigencia, la verificación. O sea, la gente quiere cosas auténticas. Hay mucho bulo ahora, mucha información, pero la información auténtica tiene que estar verificada. Yo estoy muy contenta de estar con mis amigas Sole y Carmen, a las que conocí en el curso de periodismo 75 80, iba a decir 2000, Dios mío, 81, bueno, 80, sí, 80 más bien, 75, 80, cierto. Y creo que fue, bueno, que ha merecido la pena. Yo creo que sí que salió una promoción interesante. Yo creo que hay gente que ha hecho periodismo, bueno, comprometido y creo que mejor que el que se hace ahora, seguramente. Carmen, ¿qué opinas? Sí, el periodismo ha muerto. ¿Así, de tajante? Sí, sí, sí. El que nosotros conocimos, sí. Pero bueno, yo tampoco estoy aquí para dar la brasa. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, que hacía 40 años, porque yo me perdí el de los 20 años, porque vivo fuera, pero yo soy de Madrid. Y para mí fue un momento genial. El último encuentro me parece que fue antes de este, en el año 2000, y fue pues igual de entrañable que este, y espero que lo podamos repetir no dentro de 20 años, sino dentro de 5 o de 10, y que estemos otra vez todos reunidos recordando esos tiempos tan maravillosos que pasamos juntos en la Facultad de Ciencias de la Información y en la clase 505. Y sí, como dice Anabela, el encuentro en el año 2000 fue muy entrañable, también muy impactante porque habían pasado 20 años, si no me estoy equivocando, y la verdad que, bueno, decíamos, nos reconoceremos, no, ya teníamos ese miedo, aunque Luis, nuestro pastor, nos diga, no tengáis miedo por reconoceros o no, pero sí lo teníamos y sin embargo nos encontramos bien todos, nos reconocimos, fue muy agradable, vinimos bastantes menos que ahora, pero estuvo muy bien.
Hay muchas personas que en los últimos meses han perdido a sus seres queridos, a seres muy entrañables para ellos. Hay otra parte que también es significativa, que está dedicada en este momento al cuidado de sus mayores, de sus padres, de sus tíos, etc. Y hay otra parte que, bueno, también es una cuestión generacional. Estamos ya en la edad y han sufrido algunos achaques de salud. Estos dos motivos, el cuidado de los seres mayores, de los padres, y los achaques de salud, unido en algunos casos a exigencias laborales, han impedido que una parte de las personas que querían venir no puedan venir. Que éramos una barbaridad de gente, porque Suso Portela y yo hicimos una lista de los compañeros que habíamos coincidido en los años de facultad y éramos 105 y éramos solo los que habíamos coincidido. Se fueron estableciendo relaciones personales, relaciones de amistad, incluso relaciones sentimentales que llegan hasta el día de hoy. En fin, yo diría que surgió lo que yo llamaría un cierto sentimiento de grupo. En la cena fiesta del día 13 ha habido de todo. Ha habido cena, ha habido baile, un baile amenizado por la selección musical que había preparado Suso Portela y que fue todo un éxito. Y hubo también, por supuesto, conversación, mucha conversación pendiente. Vamos a estar pasando por todas. De repente oí unos estallidos que eran como si... La otra noche para mí fue una noche muy especial, cargada de recuerdos. Creo que todos lo pasamos muy bien y se nos hizo hasta un poquito corto. Creo que quedamos con la ilusión de volvernos a vernos pronto. Esta vez sí tiene que ser un poquito antes. Hasta entonces os quiero mandar un beso muy fuerte a todos y recordar a esos compañeros nuestros que desgraciadamente ya no están con nosotros. Yo en especial a una amiga, Lola Manteca, a la que siempre guardaré un recuerdo muy entrañable. Estoy encantadísima de compartir con mis compañeros y actualmente estoy ante unos grandes profesionales de la información y espero que sigamos el contacto forever. Os mando muchos saludos a todos.
Y sí hay algo muy especial que quiero recordar a las personas que ya no están de aquella promoción. No recuerdo todos los nombres, pero una es Lola Manteca y otra mi querida Conchi Pulido, que fue como mi hermana, y quiero mandar un recuerdo para ellos. Guardo maravillosos recuerdos de mucha gente y estoy encantada de estar aquí. Este grupo del aula 505, en el que me encuentro muy cómodo, muy a gusto, muy arropado también en esta reunión que hoy mantenemos, a pesar de que durante años, a partir del segundo o tercero, yo ya dejé el grupo de por la mañana y pasé al grupo para la tarde. Por tanto, fui perdiendo un poco el contacto con muchos de ellos, salvo algunos que los recuperé después en Asturias, y gracias a eso hoy estoy aquí. Encontrarme con el aula 505 ha sido para mí una tarde-noche muy emotiva y muy agradable. Para mí lo más emotivo de este encuentro es que hemos estado 2 años en que no hemos tenido ningún contacto físico, no nos hemos podido dar un beso ni un abrazo con la gente que queremos, y al final lo que nos queda son los afectos, o sea, nuestros amigos y nuestra familia. El resto, ¿qué importa? Los zapatos, los espaguetis, da lo mismo. Entonces me ha hecho mucha ilusión poderme dar un beso y un abrazo con amigos que quiero. Estamos celebrando el 40 aniversario de esta maravillosa promoción y es que me parece increíble que estemos aquí. Nunca esperé que me encontraría con todos vosotros después de 40 años. Pasan los años y llegas aquí a hoy, 41 años después, y dices, no vamos a conocernos. Y resulta que sí, que nos conocemos, muchos nos recordamos unos a otros y otros con 4 palabras, con un nombre, enseguida nos recordamos, y sí, sigue habiendo un vínculo que nació hace 46 años y que continuará, que haremos otros encuentros dentro de 5 años seguramente, porque ya sí, que toca, sean más cortitos. ya no podemos, ya no vamos a hacerlo dentro de 20, quizás sí, a ver dentro de 20, pero dentro de 5 años volveremos a vernos sin duda. Y bueno, ha sido muy emocionante. Yo, una valoración mucho más divertido que la de hace 20 años, que estábamos todos sentados y hoy estamos de pie y nos vamos viendo unos a otros. Besos y besos y besos para todos, y espero que la naturaleza nos permita dentro de 4 o 5 años vernos de nuevo con el 50 aniversario del inicio de la carrera. Mis compañeros mis amigos y amigas y amigos pues me comentaban que suerte teníamos tener un grupo así tan unido, ¿no? Entonces, bueno, esto se lo tenemos que agradecer al que ha sido artífice de unirnos, que ya todos le conocemos, nuestro pastor, y luego, bueno, nosotros que hemos seguido también mayormente, somos muy numerosos los que hemos seguido los pasos de él, y bueno, pues ¿vale? Pues nada, un beso para todos y a ver si nos vemos pronto. Viva el periodismo, viva Ciencias de la Información y viva la promoción quinta de la 505. ¡Ole! Hoy, cuando he visto gente que hace algunos 40 años que no los veía, y a los 5 minutos, en cuanto me han dicho el nombre, joder, se me ha iluminado ahí una bombilla y he dicho, hostia, y ya empiezo a recordar cosas. Y es que hay algo que nos une mucho, como he dicho antes, muy por encima de que fuéramos una promoción, que coincidimos y tal. Luego algunas veces nos hemos visto por ahí, hemos coincidido, pero hay un punto emocional ahí en nuestra vida personal, profesional, de estudiantes, de todo. Y entonces esto tiene un valor excepcional. Creo que, bueno, creo que no habrá que esperar a que haya 20 años más para repetirlo, porque entonces tendremos que venir en silla de ruedas. Confiemos en que no, confiemos en que no. De momento estamos todos muy bien y muy reconocibles, es algo muy importante y no tienen que pasar 20 años, en fin, seguro que no.